Estoy por realizar el práctico de poda. Voy a presentar mi árbol, que es un árbol de Damasco, que su nombre científico es Prunus armeniacus Linn. Este árbol de Damasco tiene una antigüedad aproximadamente de 30 años y una altura de unos 5 a 6 metros de altura. Este árbol tiene su tronco principal de un diámetro de 1 metro aproximadamente y una altura hasta la primera bifurcación de 1,10 m. Este árbol presenta su estado sanitario, que presenta una gran cantidad de líquenes, como ser en estos casos, y presenta ramas que se encuentran en su totalidad secas por malas prácticas de podas, como ser en estos dos casos, en este y en este caso. En la poda es necesario que nosotros sepamos identificar en qué rama vamos a trabajar. Como ya lo había mencionado anteriormente, encontramos lo que es el tronco principal. Dentro del tronco principal se encuentran las ramas primarias, que son las de mayor tamaño, y después vamos a ir encontrando lo que son las ramas secundarias, que son de menor tamaño, y por último las terciarias, que se pueden apreciar a lo largo de todo el árbol, como también en este caso. Al ser un árbol de avanzada edad y de gran porte, prevalece mucho lo que es la zona no productiva, que esto significa donde se encuentra la mayor cantidad de ramas lignificadas. Lo que nosotros buscamos es prevalecer las ramas cortas o ramas fructíferas. Al no manejar la poda de una forma adecuada, la zona improductiva es cada vez mayor, dirigiendo la producción a la copa, dificultando la cosecha. En este caso se asemeja a una copa circular. Uno de los principios importantes de la poda es favorecer la formación de los frutos cerca de las ramas principales o del tronco principal. Esto es lo que va a favorecer que la llegada de la savia bruta y la savia elaborada se concentre en los frutos. Una de mis primeras elecciones para realizar el práctico de poda va a ser una poda importante. Va a ser cortar esta rama secundaria a este nivel aproximadamente, alejada de las inserciones de las brindillas, para evitar que entren algún tipo de patógeno. La mayoría de las yemas evaluadas más arriba son de madera, como se observa en este caso. El tipo de corte será de forma transversal para evitar la formación de una película de agua y así evitar la entrada de hongos o bacterias. Para realizar la poda, nosotros vamos a necesitar distintos elementos, como ser una escalera para poder llegar a las ramas superiores, un serrucho para cortar las ramas de mayor tamaño y las tijeras de podar. La poda de limpieza se trata de identificar ramas muertas, quebradas y las que se entrelazan en el centro y se las podan. Esta poda es una fuerte y muy agresiva eliminación de madera, ya sea no productiva o envejecida, que se realiza en la época invernal, con el objetivo de acercar las ramas más productivas al tronco principal. Al sacar una rama de gran porte, dejo al descubierto una gran cantidad de frutos y un vacío en la copa, lo cual, con una técnica de ortopedia, selecciono una de las ramas más cercanas y la muevo para cubrir dicho vacío. No se pudo manipular demasiado al árbol con las técnicas de poda, ya que se encontraba en un estado fenológico muy avanzado, como se observan la presencia de frutos ya formados. Cabe destacar de manera resumida algunos conceptos, como ser que la poda es una operación que influye en la fisiología de la planta completa y que también permite seleccionar ramas madres e hijas eliminando las mal ubicadas. Su respuesta varía según la época en la que son podadas.
la intensidad y la ubicación del corte y el tipo de madera removida. La poda se puede clasificar de distintas maneras, como ser según la época, la finalidad, la forma de ejecución, el tipo de corte y la intensidad. La clasificación según la época se refiere a que se pueden realizar las prácticas en invierno y se las caracterizan como una poda vigorizante en las yemas, o en verano, que se la clasifica como debilitante sobre el crecimiento. En algunas épocas se pueden realizar estas prácticas de forma mixta. Con respecto a la finalidad, estamos hablando que se pueden clasificar según una poda de formación, una poda de fructificación o una poda de rejuvenecimiento. Donde la poda de fructificación es aquella que tiene por principio asegurar la fructificación del año en curso y preparar el reemplazo para el año siguiente. Y la poda de rejuvenecimiento, que fue la que se realizó y fue nombrada en el video con anterioridad.